Bien. Bueno, entonces, ya dije lo de las redes unitarias. Bueno, digamos, el problema también en el tema econométrico es que todas las determinaciones de causalidad están imposibilitadas, digamos. El canal lógico teórico es el más importante para explicar estos procesos. La causalidad de Granger aparece cuestionada, digamos, en tanto es una mera precedencia y que no permite, digamos, numéricamente desenvolver el problema de causalidades. Digamos, acá aparece una discusión muy importante en teoría, por eso la importancia de una visión heterodoxa que haga centro en estos dos puntos que dijimos, la demanda explicando el crecimiento de las cantidades. En el caso, entonces, también se vincula esto con, no solo con visiones keynesianas, también aparece Galecki en la visión que estamos diciendo, los cortos plazos están haciendo el largo plazo, no es independiente ese largo plazo de lo que se va haciendo, también está vinculado a esta visión. En el caso del segundo punto de Okun y Verdún, en el caso de Okun, la visión que se suele tener también en el convencionalismo es, bueno, un crecimiento de la economía, lo que va a generar vía una elevación por encima de algún tipo de producto potencial definido, es una presión inflacionaria. Por lo tanto, esta es la explicación desde esta visión de Okun, que más bien está vinculada a esta visión que dijimos digamos, convencional, ortodoxa, de la Nairu, a una visión que quizá, digamos, sería más ubicable Okun en su inicio a otra idea, que es la de tomando en cuenta que el crecimiento lo que genera es un aumento de esa productividad, cada trabajador que se incorpora a ese trabajo es más productivo y por lo tanto iría en contra de esa visión de presión inflacionaria. Esto se suma, esta es la Argentina, la relación de Okun, donde vincula el tema del crecimiento del producto con el desempleo. Y esto estaría vinculado con el efecto Verdún, conjuntamente con este efecto que Okun sería de corto plazo, el ciclo. Dentro del ciclo aparecería un crecimiento de esa productividad del trabajador, y Verdún con el largo plazo, que continúa con esta parte Fabián. Sí, bueno, como decía Alejandro, ahí aparece una relación, la relación de Okun lo que está diciendo básicamente es que cuando la economía crece el desempleo baja, pero menos que proporcionalmente porque hay cambios en la productividad, que son cíclicos, digamos. Un caso típico en la Argentina, probablemente como hipótesis a esperar en la crisis del 2009, hoy se hablaba en los trabajos de política anticíclica, ¿no? Una de las razones por las que el desempleo cayó poco, probablemente por este mismo efecto de Okun. Si digamos, la recesión es corta, es probable que los empresarios atesoren trabajo en la recesión, que no despidan, y eso, digamos, con la esperanza de que la economía se recupera y el desempleo es menor. Ahí lo que está pasando es que hay digamos, una diferencia en la variación entre crecimiento y desempleo respecto a la productividad. O sea, cuando el crecimiento cae, el desempleo cae menos que proporcionalmente, sube menos que proporcionalmente y viceversa. A partir del trabajo de Matías, nosotros lo que vimos es que había una posibilidad de disociar, digamos, de distinguir los efectos cíclicos de los estructurales. Generalmente, hay un trabajo que decía Matías, que después va a comentar mejor, aparece sobreestimado el efecto Verdún por el hecho de que no está considerado el efecto de largo plazo, el efecto de Okun está sobreestimado porque no está considerado el efecto de largo plazo del crecimiento sobre la productividad. Efectivamente, cuando nosotros intentamos hacer un test modesto, digamos, nos dio que el efecto Okun es muy bajo si uno lo calcula neto respecto del efecto Verdún. Y no sería raro eso en Argentina, considerando que la cosa en Argentina tiene un nivel de volatilidad de desastre, para decirlo rápido, que no permite este juego cíclico de la productividad en una escala como uno podría ver en una economía un poco menos volátil, digamos, con un ciclo más estable, por así decirlo. Pero el efecto Verdún explica todos los cambios de la productividad en el largo plazo en Argentina.
Ese era un punto, digamos, relevante, ¿sí? Bueno, ahí aparece obviamente lo que recién decía, digamos, así que bueno, está... Bueno, acá hay una cosa que recién refería Alejandro, de cómo se ha leído Okun y, digamos, y hasta Verdún. Verdún menos, yo creo que es más difícil leer Verdún desde un criterio ortodoxo, digamos, que incluso que Okun. Los dos son difíciles, pero Kaldor en el 66 cuestionó la idea esta de que de cómo va la causalidad de la productividad al crecimiento, del crecimiento de la productividad, digamos. Delors y Summers tienen una visión dentro de esta visión más ortodoxa, que acá fue rescatada por Kaufman, por ejemplo, donde ellos lo que dicen es que, digamos, el Okun funciona como un techo. Es decir, hay un producto potencial que es un techo, y toda la tarea de la política económica es llevar el promedio efectivo hacia el techo y sin recortar los picos, asumiendo que esos picos, cuando la economía está haciendo esto, los picos son el máximo producto potencial al que llegó la economía. El pico no tiene por qué indicar que es un producto potencial exógeno, un techo fijado exógenamente. Puede ser simplemente que la economía empujó por el lado de la demanda hasta llegar ahí. O sea que ese criterio puede llevar a la política económica a una suerte de profecía autocumplida. Digamos que se puede cumplir siempre para abajo, para arriba se cumple, digamos, no estaría determinando mayor cosa, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es lo que recién decíamos. Lo que es importante acá, digamos, en realidad en toda la visión, después lo vamos a ver haciendo una cosa muy somera en las conclusiones, es que esto tiene una implicancia muy fuerte respecto de que no es gratis contraer la demanda en términos de producto potencial con, por ejemplo, expectativas de contener la inflación, digamos. Si esto es como aparece acá, y los picos no son exógenos, y los ciclos no son exógenos, y la tendencia no es exógena, entonces lo que estamos haciendo es que las políticas de manejo de demanda con supuestos fines estabilizadores alrededor de una tendencia que está dada exógenamente, tienen costos en términos del producto potencial de largo plazo que son permanentes. Siguiente. Bueno, esta es otra parte interesante, que es una de las cosas que señalaba Matías, digamos. Los efectos que, a su vez, la demanda puede tener, sean cíclicos o estructurales, en el caso nuestro estamos haciendo hincapié en los efectos más estructurales, sobre la productividad, tienen relación indirecta con la inflación, porque permiten subir los salarios sin presiones sobre los costos y por ende sin presiones sobre los precios. O sea, al revés de lo que postularía la visión, que está apuntando a estabilizar el producto alrededor de su tendencia potencial exógena, digamos. No sé si se entiende. Entonces, a veces conviene crecer más para contener la inflación que crecer menos, digamos. Siguiente. Bueno, acá viene el tema del acelerador. Nosotros retomamos una idea que, digamos, está formalizada en el modelo de Franklin, básicamente, pero que tiene una larga historia, digamos, en las teorías heterodoxas y keynesianas, si bien en general el acelerador de la inversión fue utilizado para explicar los ciclos y las fluctuaciones, no para explicar la tendencia de crecimiento. Así aparece en Higgs, así de alguna manera aparece en Harvard, porque digamos, por una serie de cuestiones que no vamos a explicar acá, el acelerador aparece como un elemento de inestabilidad, digamos. Bueno, hay un trabajo de un rafiano keynesiano español, que es de Juan, que dice precisamente el rol estabilizador del acelerador. Digamos. En el largo plazo, el acelerador de inversión, cuando uno considera, por ejemplo, esto que decía Alejandro, de la existencia de gastos autónomos respecto de la tendencia de crecimiento, juega un rol de estabilizar la tendencia de crecimiento al revés de lo que postulaba la teoría keynesiana de los ciclos, digamos. O sea, no hay una inestabilidad fundamental cuando uno incorpora un modelo más amplio. Pero acá en Argentina lo interesante respecto de esto es que cuando nosotros empezamos a plantear hace unos años esta teoría, tuvimos suerte que no nos enchalecaran primero y no nos encerraran. Eso fue una cosa importante. Pero todo el tiempo estaba, digamos, incluso la gente que podía entender esto estaba siempre mirando la inversión a ver cómo reaccionaba. O sea, ¿qué quiero decir? Una vez que uno decía que la inversión era una variable inducida dependiendo del estado de la evolución de la demanda, esa gente que había entendido eso seguía mirando la inversión como requisito de crecimiento.